Muy buenos días, queridos alumnos del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Es nuestra quinta sesión de este sistema virtual, de esta modalidad, y nos encontramos realizando un trabajo más acerca de nuestra asignatura, diseño de anteproyecto de investigación. El tema de hoy, como pueden observar en la pantalla, es el de instrumentos de recolección y procesamiento de la información. Les felicito a varios de ustedes, el esfuerzo que están haciendo es notable, y los que todavía van un poquito menos ritmo, van un poquito a menos velocidad, les invito a que puedan seguirse esforzando para tener un trabajo al mismo nivel todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los instrumentos de recolección. Para iniciar nuestro tema es importante establecer que obviamente nuestra tesis, como lo hemos discutido en ocasiones anteriores, cuenta con dos apartados, un apartado teórico y un apartado práctico. En esta ocasión nos vamos a ubicar en el apartado práctico de la investigación. Semanas atrás hemos hablado acerca del apartado teórico. La semana pasada trabajamos todo lo concerniente a nuestro marco referente o marco de referentes, que dicho sea de paso fue una semana muy interesante respecto a toda la teoría que ustedes tienen que conjuntar o a la teoría que tuvieron que conjuntar para este efecto. Bien, ahora iniciamos nuestra presentación diciendo que el apartado teórico y apartado práctico, los dos apartados que componen nuestro documento, nuestro anteproyecto, en este momento lo llamamos anteproyecto de investigación porque todavía no ingresamos a los seminarios. Ya ingresando al seminario, pues evidentemente le quitamos el ante y ya se convierte en un proyecto natural y completo de investigación para efectos de titulación. Pero es importante establecer la cuestión fundamental acerca de cómo integramos un apartado metodológico de nuestra investigación. La técnica de campo directa, ¿sí?, como dice la definición, de latín campus, terreno llano, campo de batalla, la constituye un conjunto de herramientas que permite obtener información objetiva con base en un procedimiento determinado. El apartado de intervención es sumamente importante porque de esta forma el alumno, el tesista, se conecta directamente con la realidad existente en su tema de investigación. Esta realidad no puede ser en absoluto, o podríamos aseverar que puede ser favorecedora totalmente. Todo depende de cómo se ubique la investigación, cómo se desarrolle la investigación. Pero sí es cierto que en la medida que nosotros avanzamos en este trabajo, en esta dinámica, se puede reforzar mucho el aspecto cualitativo que están manejando en la investigación. Aquí es donde se refuerzan los dos aspectos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Cuando se manejan situaciones de números, de cifras, de estadísticas, en un aspecto cuantitativo, y cuando se manejan las expresiones, los argumentos, manifestaciones, ideas en el aspecto cualitativo. Este apartado, si bien es cierto que viene a complementar todo lo desarrollado en el aspecto o referente teórico, vamos a ver a lo largo de esta explicación cómo es que se conecta, cómo se conecta con los demás apartados de la investigación. Una definición que quise presentarles en este momento dice que la experiencia de campo en el ámbito del derecho permite determinar los contenidos de la norma en relación con su posible aplicación en una sociedad determinada.
es la interacción entre el investigador y el informante. Este tipo de técnica se lleva a cabo a través de la aplicación de cuestionarios, encuestas, de hechos, de opiniones e interpretativas y proyectivas, entrevistas, historias de vida, grupos de discusión, etc. En función con el asesor y el tesista deben visualizar cuál es el instrumento que más se acomoda a nuestra investigación para poder desarrollar una correcta extracción de argumentos cuando la investigación es cualitativa. ¿Cuál es la correcta intervención para la correcta extracción de números cuando la investigación es cuantitativa? El aspecto cuantitativo en este momento, las tesis que estamos manejando como grupo, no hemos todavía llegado a una que trabaje un enfoque cuantitativo y tampoco mixto. Entonces ahorita todas están desarrollándose sobre el enfoque cualitativo. Esto es una inercia natural debido a que pues a lo largo de la carrera, en sus proyectos de trabajo, en los proyectos que han desarrollado, pues han trabajado en suma este enfoque. Por ahí nos hemos encontrado de vez en cuando con algunos enfoques mixtos, pero aquí en esta edición, en este momento con ustedes, pues parece ser que se está reforzando mucho esa situación del enfoque cualitativo y es con el que ustedes se sienten más identificados. Ahora bien, evidentemente la experiencia que nosotros traemos de la documentación o de documentar diferentes apartados de investigación, pues nos lleva a comprender que ha sido un trabajo un poco básico, un poco primario, y no nos ha ayudado a entender o nos ha ayudado a comprender qué tan importante es saber reformular o formular estos aspectos de instrumentar un apartado metodológico. Trataré de explicarlo de una forma sencilla, obviamente atendiendo a la exigencia y al rigor científico que tiene el trabajo de investigación o que nos exige el trabajo de investigación, pero vamos a complementarlo de una forma muy sencilla para que yo me pueda explicar. Cuando nosotros trabajamos argumentación, cuando nosotros trabajamos interpretación, que es algo que hacemos comúnmente en el trabajo de investigación, nos acercamos mucho al método hermenéutico. ¿Qué es el método hermenéutico? Bueno, es un método de interpretación de las cosas, en este caso de las leyes, que atiende a textos integrales, completos. Nos alejamos un poco de la interpretación exegética o literal, que es palabra por palabra, descifrar etimológicamente y gramaticalmente cada concepto, y nos ubicamos en el método hermenéutico. El método hermenéutico nos resulta un poco más sencillo para poder integrar una interpretación de argumentos o un trabajo de argumentación, dicho sea de paso. ¿Y qué relación tiene el método hermenéutico con la idea que vamos a extraer? Bueno, el método hermenéutico es ideal para comenzar a formular o comenzar a establecer qué tipo de intervención nos va a ayudar o nos va a servir para desarrollar una más profunda extracción de ideas, y no tan solo profunda extracción de ideas en nuestra recolección de información, sino entender cuáles son las ideas que nosotros pudiésemos tomar o tener con mayor ventaja. Aquí hay un punto bien importante. Mucho se discute entre diferentes asesores, entre diferentes especialistas de la metodología. Mucho se discute que un instrumento, un apartado metodológico, pues para ser objetivo y para ser imparcial, no tiene que mostrar tendencia alguna, no tiene que
que mostrar ninguna tendencia, que el instrumento de investigación debe actuar y debe funcionar por sí solo. Y obviamente el investigador, el tesista, atenerse a los resultados de esa recolección de información. No obstante, en todas las investigaciones que se desarrollan, en todas las instrumentaciones que se desarrollan, se aprecia, se observa que sí existe, siempre existe una clara tendencia, una tendencia marcada o a veces muy leve, muy tenue, en la intención de recolectar cierta información que favorezca la intención de investigación, que le dé a la investigación una cierta validez, una cierta legitimidad, como si el tesista en un momento dado puede establecer y decir, ¿ves? Sí corresponde. Lo que yo encontré con las personas sí corresponde a mi investigación, y entonces mi investigación se refuerza con ello. Es una tendencia natural, es una tendencia normal que el tesista busque esta tendencia en la investigación, que busque manejarla, que busque traerla hacia su intención de trabajo. Entonces, el decir que la instrumentación o la metodología no se acercan a estos parámetros, pues también es como que cerrar los ojos ante una clara obviedad, ¿no? Ante algo que es obvio. El papel del asesor, en este caso, el papel que desarrollamos, es tratar de hacer que el alumno, el tesista, se aleje un poco de esa tendencia y sea más objetivo con la investigación. He ahí la importancia del asesor, que el asesor se apropie de esa objetividad que el alumno o que el tesista busca imponer en cierta forma. Entonces, esto obviamente le va a dar mayor objetividad a la investigación en la medida que nosotros logramos que el alumno sea más objetivo con la investigación. Y entonces, ¿qué nos posibilita trabajar esto de una forma hermenéutica? Bueno, en primer lugar, entender el significado del fenómeno en sí mismo que se está estudiando. Ustedes lo han observado cuando tenemos nuestros primeros momentos de trabajo. Yo les digo y les establezco con claridad si efectivamente estamos comprendiendo la problemática de lo que estamos trabajando, o estamos entendiendo de qué estamos hablando en este momento. La desengarce sistémico estructural con una totalidad mayor. ¿Cómo es que esto afecta realmente? ¿Cómo es que nuestro objeto de estudio afecta realmente todo su entorno, a los sujetos que participan o que están implicados dentro de este actuar? ¿Cómo es que afecta? ¿Cómo se da esa afectación? ¿En dónde está la afectación? ¿En qué momento se convirtió en un problema? ¿En qué momento, según la apreciación del investigador o según la apreciación del tesista, esto se convierte en un problema? Y esto es fundamental para poder hablar de una cuestión hermenéutica aplicado a la teleología del pensamiento que vamos a aplicar a los instrumentos de recolección de información. Y también hablamos acerca de de su interconexión con el contexto histórico-social en el que se desenvuelve. Esto es bien importante porque nosotros no logramos conectar muchas veces o no logramos visualizar que en la cuestión de elaborar instrumentos de recolección de información tenemos que aplicar una cuestión de interpretación, un sistema estructural de interpretación, de conexión, de relación, de cómo es que este objeto de estudio que nosotros estamos trabajando nos va a afectar o nos afecta toda la investigación y por consiguiente tiene que afectar evidentemente la instrumentación de la recolección de información. Es ahí donde afortunadamente se conecta. Y entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de instrumentación. Esto nosotros lo vamos a trabajar con más detenimiento en nuestra semana de actividades, lo vamos a trabajar con más precisión en nuestro desarrollo de actividades,
para que podamos dialogar y cada uno de ustedes, por su cuenta y por mi parte, podamos ir armando esta complejidad en la investigación, la podamos ir definiendo al mismo tiempo complejo, pero al mismo tiempo entendible, al mismo tiempo suficiente para su suficiencia técnica y su rigor científico. Y entonces llegamos a una de las modalidades, que es la encuesta. Consiste en formular a un grupo o a un individuo un interrogatorio, un grupo de preguntas cuidadosamente preparadas en relación con el problema que se investiga y las hipótesis que se quieren comprobar. Las respuestas son reflejadas en el mismo cuestionario. Evidentemente hablamos de un cuestionario, pero vamos a ver la diferencia porque ahorita vamos a hablar del cuestionario, ¿sí? Y dice que esta encuesta se relaciona con el problema que se investiga y las hipótesis que se quieren comprobar. Aquí tomen nota, por favor, de esto, porque efectivamente la encuesta vamos a dirigirla. Aquí es bien importante porque el alumno muchas veces piensa que está elaborando un instrumento con ciertas características, lo denomina de cierta forma, pero resulta que está preparando otro y no está comprendiendo cómo la estructura define tanto el instrumento y define cómo se conecta con la investigación. Entonces, la encuesta vamos a establecer que se relaciona con el problema que se investiga y las hipótesis o la hipótesis. Aquí, en nuestras investigaciones, hemos trabajado la supresión de la hipótesis por un axioma, un teorema, o por un constructo, que también se lo tomamos un poquito prestado a las investigaciones de carácter social y se puede manejar en nuestras investigaciones por la cuestión sociojurídica de nuestra investigación. Ahora bien, llegamos al cuestionario, que dice que simplemente es una hoja de cuestiones o preguntas ordenadas y lógicas que sirven para obtener información objetiva de la población. Si ustedes lo observaron, tomé estos conceptos, agradezco a los referentes que nos permiten tener esta información. Tomé estos conceptos porque para poder diferenciar uno de otro, ¿sí? Nos abocamos a qué o con qué apartado se conectan, con qué relación se conectan, cómo se coordina esto de forma tan específica. Dice que el cuestionario es una hoja de cuestiones o preguntas ordenadas y lógicas que sirven para obtener información objetiva de la población. Es decir, en la encuesta hablábamos de que se dirige a la cuestión de la hipótesis, a la cuestión del planteamiento del problema, a situaciones un poco más establecidas con la problemática, con la hipótesis de la investigación, el objeto de estudio. Y aquí ya el cuestionario nos envía a obtener información objetiva de la población. Esta información objetiva obviamente debe descansar sobre preguntas muy objetivas con la intención de la investigación o relacionadas con el aparato total de la investigación, para saber si realmente las personas que nosotros entrevistamos están de acuerdo, están compartiendo la misma idea o están en contra de la misma idea o tienen opiniones diferentes o simplemente rechazan de una forma radical cualquier situación que se presente con la investigación o cualquier estructura que se presente con la investigación. Eso es sumamente importante. Y llegamos a la entrevista. Es un intercambio conversacional entre dos o más personas con la finalidad de obtener información, datos o hechos sobre el problema y la hipótesis. La entrevista nos aproxima a el mismo escenario que la encuesta. Nos aproxima un poquito más al escenario de la encuesta. Parece que son muy similares, pero vamos a establecer algo.
El alumno, el tesista, evidentemente desea encontrar respuestas en su asesor. Todas las inquietudes que manifiesta las dirige al asesor para que el asesor en cierta forma le haga saber si está de acuerdo con esa entrevista, con esa encuesta, con esa inquietud de trabajar ese apartado de recolección de información. Y sucede lo siguiente, lo voy a explicar. En primer momento, cuando hablamos de instrumentación, tiene que aplicarse mucho la cuestión estructural de cómo se va a formular un instrumento de investigación. Y esta estructuración no solamente debe obedecer a qué tipos de preguntas o a qué tipo de instrumento específico se va a utilizar, sino esencialmente cómo vamos a reforzar el aspecto cualitativo de la investigación, el aspecto de campo. Muchas veces puedes creer o puedes pensar que tienes un instrumento de recolección de información muy eficiente, muy completo, pero es un instrumento que no te da nada, no te ayuda a obtener nada. Incluso en la experiencia que hemos ya tenido con muchos tesistas, con muchos investigadores, regresan con el instrumento de recolección de información, regresan con la información obtenida y no se sienten obviamente satisfechos con lo que obtuvieron, con lo que se manejó. Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos que desarrollar una visión teleológica. Teleológica, pues obviamente, ya saben ustedes que se refiere a distancia, ¿no? A futuro. Entonces, vamos a comprender cómo funcionan los instrumentos de primer momento. Obviamente que nos deben ayudar a extraer información, si bien que no nos favorezca como tal, que no contenga la misma intención de investigación o la misma tendencia que nosotros pensamos, pero que sea una respuesta suficiente, totalmente estructurada, compleja. Esto requiere de una preparación muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Muy bien. Yo me voy a enfocar especialmente en la entrevista y les voy a explicar por qué. ¿Sí? ¿Por qué me enfoco en la entrevista? Muy sencillo. Muchas veces el alumno pretende aplicar una instrumentación que no le resulte compleja, que no le resulte difícil, que sea fácil de extraer, y entonces el alumno apuesta mucho por la encuesta, porque la encuesta es un instrumento que yo, en mi personal postura, lo califico de muy impersonal, muy de poca conexión, no tiene ningún atributo o elemento que puede tener la entrevista. Y voy a explicarlo por qué. El alumno dice, bueno, yo elaboro una encuesta y entonces tengo la facilidad de que se la llevo al maestro, se la llevo al abogado, se la llevo al funcionario, se la dejo y entonces el funcionario o el abogado o quien sea, el maestro, pues simplemente se toma 5 minutos de su tiempo, 3 minutos, la complementa con sus opiniones de lo que alcanza a observar en la encuesta. Ahí la deja hasta que el alumno regresa por ella o le dice, ya está tu encuesta, o espérame un momento, la contesto y te vas, ¿no? Ya aquí está tu encuesta. Y muchas veces, por la incidencia y la frecuencia del uso de la encuesta, esto se presta a una subjetividad tan fuerte, se pierde mucha objetividad, porque el alumno, indistintamente de con quién la plantea, pues obviamente puede llevar esa encuesta con personas que no tienen absoluta relación con su tema. ¿Qué es lo que ha sucedido? Exactamente eso ha sucedido. El alumno, pues ya viendo que no tiene más incidencia de encuestados o de participantes,
pues ya le da la encuesta a cualquier persona con la intención de que la llene, de que la satisfaga y él pueda ingresarla a su haber o a su archivo, ¿no? de encuestas. Y por qué no incluso pensar que la pudiera llenar él mismo, ¿no? O sea, si al final es un documento que mantiene mucho el anonimato o la cuestión anónima de quien la contesta, pues entonces no es de extrañar o no nos extraña que el mismo tesista, pues ya en una urgencia, en un momento de que los tiempos se le están agotando para instrumentar su recolección de información, pues ellos mismos la documenten, la llenen. Estas cosas suceden con la encuesta. Es un trabajo que se llega a tornar, repito, impersonal, frío. En mi experiencia, yo no he tenido yo asesorados en ese rubro, pero me han enviado las encuestas hasta por teléfono. Me envían las encuestas y licenciado, por favor ayúdeme contestando esta encuesta y vamos, llega a sorprender la impersonalidad con que se trabaja esto, ¿no? La frialdad, la falta de contacto, no hay un diálogo, no hay una experiencia de aprendizaje desde mi punto de vista. Independientemente de que al observar la encuesta o al ver la encuesta, pues todavía ahí nos encontramos con preguntas o cuestionamientos que nosotros como especialistas en el tema pues podemos en algún momento hacer una observación o cuestionarlas, ¿no? Suena a redundante, pero cuestionar el cuestionamiento mismo y decirle al alumno, oye, creo que esta pregunta que haces en tu encuesta no está, no tiene una estructura apropiada y no se conecta con la investigación de una forma correcta. Y entonces, por eso su servidor no promueve y no coincide mucho con el uso de la encuesta. En mi caso, yo apoyo y promuevo la entrevista en la investigación. Obviamente, la entrevista exige mucho más trabajo, mucha mayor preparación, mucha mayor planeación, pero te regala una experiencia totalmente diferente, ¿sí? Te regala una experiencia de aprendizaje totalmente diferente. Dice aquí, la entrevista es el instrumento que permite recopilar la información a partir de una conversación planificada y controlada con un interlocutor que a los efectos de la investigación constituye un sujeto clave, por su experiencia, conocimiento, información que posee o por ser testigo de un acontecimiento. Por ello, la información que se proporciona o que proporciona es de alto valor por su riqueza testimonial y detallismo. La entrevista siempre te va a producir una riqueza increíble para tu trabajo de investigación, porque te sientas a hablar con el experto, con la persona que vas a dialogar, y esa persona, desde su experiencia, desde su conocimiento, no tan solo te va a emitir sus opiniones, te va a cuestionar, te va a dar un rumbo diferente de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú lo estás entrevistando, cuando tú estás trabajando con esta persona, inmediatamente te empieza a arrojar información o te empieza a dar información que tú no tenías contemplada. Y puedes reformular preguntas y volver a cuestionar sobre ello. Y entonces, la entrevista te arroja una riqueza increíble, aparte de la experiencia que tienes de haber dialogado frente a frente con una persona que conoce y sabe del tema,
que te orienta, que te da toda una gama de situaciones acerca de este tema, que tú como tesista, por tu inexperiencia y tu falta de conocimiento, no tienes contemplada. Y entonces, cuando regresas con el asesor, cuando vuelves con el asesor y le platicas toda tu experiencia, el asesor, entonces la función que tiene ahora es ayudarte a encauzar toda esa información que obtuviste, a delimitarla, a seleccionarla, porque en realidad a veces haces entrevistas que tienes demasiada información y todo es muy importante, todo es muy buena. Hay una gran diferencia entre el alumno que decide realizar entrevistas al alumno que solamente quiere aplicar encuestas. Hay una gran diferencia de aprendizaje, de riqueza de conocimiento, de la vivencia, de la experiencia, de lo que le costó llegar a ese punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que tú vas a entrevistar, un servidor público, un funcionario, un abogado litigante, un abogado servidor público, todas estas personas no te van a dar la entrevista en el primer momento, ni van a tomar el caso como, por ejemplo, que lleves una encuesta y que te la contesten en 2 minutos y te la regresen. Una entrevista requiere de mucha mayor planeación, de mucha mayor estructuración, ¿sí? Tienes obviamente que agendar un trabajo con esa persona, agendar una cita. Tienes que entregarle un formulario previo de lo que le vas a preguntar, ¿sí? Tienes el formato de la entrevista que tú ya diseñaste con tu asesor, que el asesor te dijo, perfecto, creo que con este formulario, con esta entrevista, con estas preguntas podemos llegar a buen puerto con el apartado de intervención. Ese formato tú tienes que hacérselo llegar al entrevistado previamente. Ya que se lo hiciste llegar, tienes que pactar y tienes que acordar una cita para la entrevista, porque esta persona obviamente se va a documentar sobre tu investigación. He ahí la importancia de una entrevista. Le das el cuestionario para que se documente sobre la investigación, para que sepa lo que le vas a preguntar. Y evidentemente, aquí tiene que haber un poco de estudio por parte de tu entrevistado, de acudir a ciertas cosas o experiencias que él ha tenido sobre tu tema y darte un tiempo mucho más prolongado, un espacio más amplio, para que puedan dialogar sobre estos puntos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si somos objetivos, la encuesta no te da nada de esa experiencia, independientemente de lo bien estructurada que esté o de lo bien elaborada que esté. Cuando ya haces la cita con tu entrevistado, el entrevistado pues ya se documentó un poco, ya sabe lo que va a dialogar contigo, lo que va a platicar contigo. Y aquí es donde tú haces uso de tus habilidades y tu capacidad de negociación, porque algunos entrevistados van a querer contestártela por escrito, algunos entrevistados no van a querer que tú documentes esa conversación, tal vez porque pues algunos tienen sus reservas, algunos dicen, bueno, yo preferiría que no. Y entonces, tú tienes que hacer uso de tu capacidad y habilidad de negociación, de convencimiento, de trabajo, de ser insistente, de ser oportuno para poder llevar a cabo esta entrevista. Hemos tenido casos en donde la entrevista, por eso requiere un trabajo de planificación muy elaborado. A veces quieren entrevistar a personas con demasiada agenda, con demasiada ocupación, y entonces esta entrevista te puede llevar un mes de tiempo, ¿sí? Tú la planeas para inmediato y a veces la estás llevando en un mes. ¿Por qué? Porque esta persona pues es muy difícil que la encuentres disponible, es muy complicado empatar con sus tiempos. Y entonces, pero bueno, lo haces porque sabes que es una persona o es una entrevista que te va a arrojar demasiado para tu investigación, evidentemente.
Entonces, la entrevista te hace trabajar muchos aspectos que son importantes para tu preparación profesional. Pero esto no es lo más importante. Te voy a decir qué es lo más importante. Lo más importante es cómo tú te apropias de tu investigación. Esta misma dinámica, este mismo trabajo, hace que tú te acerques a tu investigación, te acerques a la realidad, te acerques al mundo real de tu investigación, extraigas realmente cosas muy importantes, significativas de los entrevistados, y entonces tu trabajo de investigación se convierte en una experiencia mucho más completa para ti. Entiendes qué es lo que estás trabajando, entiendes qué es lo que estás desarrollando, entiendes cómo se conecta tu tema con la realidad, entiendes realmente cómo se percibe tu tema en el mundo real, ¿no? Y entonces, he ahí la diferencia que tu servidor observa en la entrevista y por qué favorezco y promuevo el ejercicio de la entrevista. Para tu servidor es muy importante que tú pongas en práctica todo eso, que tú pongas en práctica toda esa situación sistemática de poder lograr una entrevista y de poder generarla de una forma suficiente, completa y que realmente pueda formar parte de tu investigación documental. He ahí la razón por la que siempre yo voy a sugerir que el alumno haga una entrevista, a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de temporalidad, por cuestiones de muchas situaciones que a veces son realmente ajenas al alumno. Pues el alumno hay que encauzar una instrumentación más rápida, menos planificada, como lo es la encuesta, como son los grupos focales o los grupos de interés. Así los menciona la metodología. Y esto funciona de esa forma, ¿no? Entonces, espero ser muy claro en por qué promuevo el uso de la entrevista. Me gusta mucho más el ejercicio de la entrevista. Hay un mundo de diferencia entre la entrevista y la encuesta. Sí, es un mundo de diferencia. Lo he observado, lo he trabajado durante todo este tiempo que estamos asesorando investigación documental, investigación para tesis o investigación para proyectos. Y el alumno, al final, cuando termina sus entrevistas, cuando ya las está documentando, se dirige al asesor, se dirigen con nosotros y nos dicen, fue una experiencia que cambió mi visión sobre mi investigación. Fue una experiencia que me dio esto, fue una experiencia que me enriqueció en ese sentido, fue una experiencia que me hizo aprender esto. No fue sencillo, ¿sí? Porque obviamente tenemos alumnos que han entrevistado a jueces federales, han entrevistado a titulares de despachos, titulares de la administración pública, y entonces es muy complejo entrevistarlos, es difícil llegar a ellos, la agenda es materialmente imposible, ¿no? Entonces el alumno en esa lucha, en esa tenacidad, en ese ir y venir de su instrumentación, pues obviamente obtiene un aprendizaje y una experiencia que ninguna otra se la podría dar, se la podría garantizar. A diferencia del ejercicio frío, impersonal, tratado muy superficial como lo es en una encuesta, es mi perspectiva. Tal vez muchos no la compartan, tal vez muchos no estén de acuerdo, pero es mi perspectiva. Hay mucha frialdad, sí, en ese sentido. Por ejemplo, que a mí alguien me envía una encuesta por redes sociales o me envía una encuesta por medios electrónicos y me diga que la conteste, cuando ni siquiera se cerciora si la leí, si no la leí, si el tema yo lo conozco, si tengo alguna experiencia sobre el tema, si realmente con
¿Tengo alguna idea sobre ese contexto de trabajo, de investigación? No hay esa situación. El alumno recoge la encuesta, va y vacía datos que convierte en gráficas, que convierte en números y no se dio esa conexión realmente entre el alumno, el tesista y su investigación. En cambio, la entrevista siempre nos va a generar esa experiencia que, dicho sea de paso, ya estás por terminar tu carrera, estás por terminar tu preparación profesional y debes hacer una suma de todas tus habilidades, de todas tus capacidades para que tu tesis contenga la mayor riqueza significativa posible. Y obviamente hay un catálogo de entrevistas que son los que trabajamos, ¿sí? La entrevista exploratoria, su propósito es obtener una visión panorámica sobre un aspecto y abrir pistas, sin precisar mucho en él o precisar datos. Tenemos la entrevista de comprobación de hipótesis, que se realiza a profundidad con ese objetivo. Tiene una entrevista estructurada, estandarizada por cuestionario, que se efectúa sobre una guía de preguntas previamente estructuradas, en donde está bien delimitado lo que se va a preguntar en cada caso y cómo se va a hacer. Y tenemos la entrevista semiestructurada, semiestandarizada o guiada. Se desarrolla sobre una guía de temáticas, pero en ella el entrevistador puede introducir aspectos adicionales e improvisar. Entrevista no estructurada, no directiva o libre. Está definido el objetivo sobre el que se quiere profundizar, pero no se elabora una guía de preguntas, sino que a partir de determinados ítems o temas se provoca que el entrevistado estructure su declaración. Vamos a continuar trabajando estos temas en nuestras sesiones de trabajo que tenemos por esta plataforma y por las otras que la universidad nos ha facilitado. Vamos a seguir trabajando qué tipo de documentación, qué tipo de entrevista, vamos a seguir trabajando cuáles son las idóneas, cómo se formulan, qué tipos de preguntas deben contener y cómo se relaciona con la investigación. Ha sido un gusto saludarles, les deseo la mejor de las suertes y una semana llena de éxitos. Ha sido un placer, muchas gracias.